entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Muy buenos días. Hoy nos vamos de gira y vamos a cruzar las fronteras de donde quiera que estés. Vamos a entrar a la mitad del mundo, a territorio ecuatoriano. Vamos a escuchar y a conocer más de cerca una pareja maravillosa, un par de profesionales jóvenes, líderes columna en el Ecuador, en América Latina y en donde los plante el Señor. Allí tenemos roca firme para construir sobre ellos la Jerusalén celestial. Estoy hablando ni más ni menos que de Diana Yepes y de su amadísimo esposo Edwin Rosas. Y bueno, aquí están con nosotros para compartirnos. Bueno, ellos sí son pareja, pueden hablar alternadamente, como ustedes quieran. Los micrófonos son suyos. Adelante. Buenos días, hermano Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirnos estos momentos para compartir con nuestros hermanos nuestro testimonio de vida. Me presento, mi nombre es Diana Yepes y mi esposo es Edwin Rosas. Como bien lo dijiste, nosotros estamos en la ciudad de Quito, en Ecuador, a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Como pueden ver atrás de nosotros se encuentra un poco la zona montañosa, aunque ya está de noche, pero pueden ver las luces. Como nos has enseñado, nosotros somos hospedadores, así que todos ustedes son bienvenidos. El que desee venir al Ecuador a apoyar la obra o para turismo, son bienvenidos. Nuestra casa es su casa. Bueno, les comparto un poquito de cómo llegué yo a la iglesia. Tengo la bendición de no haber nacido, pero sí haber sido criada en ella. Aproximadamente a los 9, 7, 8 años más o menos, conocí al Señor a través de mi mamá, Elizabeth Piedra, quien desde pequeña me inculcó la alabanza, la palabra, aprender a servir a los hermanos. Entonces desde muy pequeña fui criada en el servicio. Desde mis 12 años fui ujier en la ciudad de Bogotá y cuando llegué aquí al Ecuador de la misma forma. Me gusta tocar la guitarra, me gusta tocar la pandereta y actualmente estoy aprendiendo un poquito del piano. Bueno, más o menos les cuento cómo llegué al Ecuador. En el año 2006 mi mamá fue enviada aquí por ti, hermano Alfredo, en un congreso de valientes de David. Tú le dijiste que si estaba dispuesta a venir acá al Ecuador a abrir la obra y mi mamá sin pensarlo te dijo que sí. Entonces en ese momento yo tenía 17 años, estaba terminando mi bachillerato, estaba en 11, trabajaba para el Defensor del Pueblo de Colombia medio tiempo y quería estudiar Derecho. Posterior a eso, mi mamá llegó a la ciudad de Bogotá, donde nosotros vivíamos, y nos dijo que tú la habías enviado. Mi primera reacción fue, si tú te vas, mamá, al Ecuador, yo me voy contigo, porque si tú eres enviada, yo también soy enviada. Entonces, cuando llegamos aquí al Ecuador en el año 2006, la única que tenía papeles para poder trabajar era yo, porque soy nacida aquí en el Ecuador. Entonces, la única que consiguió un trabajo fui yo, y yo apoyaba a los hermanos, a Luz Dari Ramírez, que también fue enviada. En ese momento también estaba Erika Rodríguez y mi mamá, y los apoyaba económicamente mientras yo trabajaba. Ellos se encargaban de hacer la obra y mi forma de poderlos apoyar era de esa forma.
Aquí fue donde pude conocer a mi esposo, que es colombiano, y ella les compartirá un poco de su testimonio. Muchas gracias, hermano Alfredo, por la invitación, por esta apertura de poder contar nuestro testimonio personal y de pareja. Yo nací en Bogotá, Colombia, toda mi vida estuve ahí. Estudié primaria y bachillerato en mi universidad, estudié ingeniería electrónica en la Universidad Central. Posterior a eso, en el 2000 viajamos aquí a Quito por temas de seguridad en Bogotá, éramos secuestrables. De ahí tuvimos negocios propios con mi familia, por temas de inseguridad aquí en Quito terminé trabajando para otras personas. Pasados los años, en el 2006, gracias a mi amada esposa, conocí al Señor. Al principio fue bastante complicado por mi forma cuadrada de ver las cosas. Entonces la primera reacción fue decirle que por una mujer no me cambiaría de religión, porque mi esposa colocó cualquier relación entre los dos, colocó al Señor por encima y dejó las cosas muy claras desde un inicio, sin doblar el brazo para cualquier cosa del mundo que yo estuviera pretendiendo con ella. Fueron 15 días muy difíciles lejos de ella, porque pues me resentí y corté comunicación. Y de ahí luego ya en mi forma muy reptiliana de pensar, mi primera reacción fue, bueno, ¿qué hay que hacer para conocer del Señor? Una serie de cosas más, de preguntas muy tontas que ahorita lo analizo de esa forma. En las primeras visitas a Guayaquil fue muy interesante. Una de ellas que tengo muy marcada es, estábamos reunidos pocas personas y mientras los hermanos estaban muy concentrados, con los ojos cerrados, muy metidos en la reunión, pues yo en mi incredulidad en ese momento estaba con los ojos abiertos y vi que entró un señor que estuvo por cada uno de los que estábamos ahí. Posteriormente salió esa persona, ese señor. Ya tiempo después yo les comenté que entró una persona y bueno, empezaron a mostrarme y a enseñarme ciertas cosas de la iglesia. Entre esas vimos un libro tuyo y la persona que estaba atrás en la portada, que eres tú, fue esa misma persona que nos visitó ese día en la reunión. Ese tipo de cosas hicieron que empecé a entender muchas cosas espirituales que para mí eran totalmente imposibles de ver desde mi forma de vista muy cerrada, muy muy untado de la sociedad y que no podía entender cosas espirituales. Para mí eso era imposible. No sabía que para el Señor Jesucristo no existen cosas imposibles. Posterior a eso me fui reuniendo, mi esposa estaba en Guayaquil, éramos amigos, ya con intenciones, y conocí a la hermana Nora en uno de esos viajes, la hermana Nora Peña, que vio algo diferente en mí, que los otros hermanos tal vez no habían visto, porque pues yo pretendía a la niña de la iglesia, la princesa de Israel, que era mi esposa, pues mi esposa, y la hermana Nora vio algo diferente, nos invitó directamente a un desposorio a formalizar las cosas, y de una vez, claro, mi esposa tenía 19 años, y de una vez la hermana Nora no solamente nos desposó, sino que a su vez ya me comprometió a empezar la obra aquí en Quito, ¿no? 8 días después de desposados, la hermana Nora viajó aquí a la ciudad de Quito y yo reuní 8 personas en su momento y con eso empezó la obra aquí en Quito. Y así fuimos avanzando poco a poco. Luego de eso, aproximadamente después de un año nos casamos y yo vine aquí a la ciudad de Quito para residir. Entonces ahí ya estábamos los dos a cargo enfrente de la iglesia de Quito, que en ese momento era una iglesia pequeña porque solamente estábamos en nuestro departamento. Ahí fue donde todo empezó, con los hermanos que mi esposo había iniciado, más otros que se comenzaban a sumar. Teníamos el apoyo de Luz Dari Ramírez, que venía con todo el equipo de los músicos que nos venían a apoyar mientras nosotros estábamos iniciando. Pero luego ya ellos no podían venir cada 8 días y nos tocó a nosotros estar al frente como tal. En ese momento yo tuve que tocar la alabanza solo con la pandereta y me di cuenta de la necesidad tremenda que tenía de no solamente con la pandereta alabar al Señor, sino con la guitarra.
Entonces me arrepentía muchísimo porque cuántas veces mi papá Francisco Vivas y mi mamá me decían que aprendiera a tocar la guitarra en Bogotá. Yo les decía, no papá, no mamá, muchas gracias, ese instrumento no me gusta mucho. Pero luego vi la necesidad y el Señor me permitió cogerle cariño y amor a la guitarra. Entonces, después de eso aprendí. Al principio, la típica charrasqueada que tocaba básicamente sol, do, re. Y pues poco a poco fui soltando y pude darle una alabanza mejor al Señor. De ahí como anécdota, en las primeras reuniones solos, me acuerdo muy bien, fue Tabernáculos del año 2008 en diciembre. Yo había preparado una palabra sustentada bíblicamente, con diccionario bíblico, con concordancias, con absolutamente todas las cosas. A pesar de que había recibido la enseñanza de que me dejara llevar por el Espíritu y que el Espíritu era el que me podía guiar, seguía todavía muy reacio a eso. Nunca voy a olvidar, estaban reunidos unos 15, 16 hermanos en ese momento. Yo tenía mi hojita por ambos lados, bien llena, bien sustentado, y mi esposa empezó la alabanza, se hizo la primera oración, y en el momento en que yo tenía ya que presidir, ya, traer la palabra, no sabía dónde estaba, sabía que estaba en el departamento con mi esposa, y que me llamaba Edwin, pero toda esta idea que yo me había hecho de cómo se trae una palabra, literalmente se me había olvidado. Lo que hice en ese momento y que lo hago y ya es algo que está en mi corazón fue cerrar los ojos, inclinar la cabeza y decir, Señor, que se haga tu voluntad y que sea tu Espíritu el que me guíe. Fue terminar esa palabra y literal recordé no lo que yo había escrito, sino lo que el Señor quería que trajera ese día como enseñanza, y la enseñanza fue esa. Había caminado ese poquito de palabra que era permitir que el Espíritu se llenara en mí y fuera el que fuera mi Señor, fuera mi Rey. Y ahí empezó a fluir la palabra correctamente, enfocándome en eso. Ahí entendí muy bien, muy claro que lo que uno camine es lo que se puede traer de enseñanza. No lo mucho que se lea ni lo mucho que se sepa, sino lo que realmente se camine en el Espíritu con el Señor Jesucristo. Dios nos da muchas herramientas, pero yo creo y entiendo esa es la más importante, el caminar realmente una palabra y esa poderla enseñar. No es traer una palabra por traerla, sino replicarle a otras personas, enseñarle a otras personas lo que Dios nos ha enseñado y que nosotros hemos podido caminar en ese momento. Ese fue un empezar nuevo realmente. Se podría decir, ahí me convertí al Señor Jesucristo a pesar de que habían pasado muchas cosas. Me había bautizado, nos habíamos casado, la hermana Ángela Orjuela nos casó, y habíamos compartido muchas cosas con los hermanos de Guayaquil y con los de acá de Quito, pero fue ese momento muy importante para realmente doblar rodilla y inclinar el rostro y la cabeza delante de nuestro Rey y Señor, el Señor Jesucristo, y empezar a caminar en una vida nueva, entendiendo que la vida es todos los días hacia adelante. Así es, esposo. Aparte de la guianza que hemos recibido del Espíritu, también tuvimos mucha ayuda. Muchos hermanos de Colombia vinieron para apoyar la obra, de los cuales estamos muy agradecidos con cada uno. Si decimos los nombres, podemos olvidarnos de algunos. Entonces, de todo corazón, gracias por haber sembrado en nosotros, porque nosotros hemos recibido y de lo que hemos recibido es de lo que estamos dando en este momento. Muchas gracias a todos los que han venido al Ecuador y han sembrado. Continuando con un poquito de la historia, nosotros ya radicados aquí en Quito, el Señor me permitió estudiar la carrera que siempre quise, que es Derecho. Me gradué como abogada de la República del Ecuador con mención en Derecho Procesal. Maravillosamente pagaba costos muy bajos porque el Estado me becó, entonces pagaba la mayor cantidad del Estado. Y tengo especializaciones realizadas en derechos humanos, en derecho laboral y políticas públicas, además de algunos diplomados como recursos humanos y derecho de la defensa de las mujeres. Así como tú nos has enseñado, hermano, entre más cosas estudiamos y más aprendamos, más podemos servir y más podemos dar.
Entonces, de lo que tú nos has podido enseñar, de eso mismo estamos nosotros tratando de poner en práctica. La nube para nosotros ha sido maravillosa. Te agradecemos, hermano, por la palabra que has traído, que refresca nuestra vida, que refresca todo nuestro ser, que ha sido, que ha quitado velos de nuestros ojos y que le ha servido bastante a la obra aquí en el Ecuador. Actualmente estamos aproximadamente unos 250 hermanos, de los cuales tengo un maravilloso equipo de líderes aquí en Quito, a Cristina Tapia, en Guayaquil, en Juján, a Marta Ospina con su esposo Leonardo Carbo, y tengo otros hermanos que nos apoyan en diferentes partes, en Brasil, en Argentina. Entonces a cada uno de ellos muchas gracias porque con ellos y con el apoyo es que hacemos unidad y podemos hacer que este glorioso ministerio crezca. Entonces gracias, hermano, a ti por todo lo que nos has dado, y la invitación que nosotros les hacemos, porque es lo que hemos aprendido, es que salgamos de esa zona de confort y que de aquí, en el lugar en donde estemos, sea en nuestra ciudad, sea en nuestro trabajo, sea en nuestros estudios, en donde sea que estemos, podamos sembrar esto que el Señor nos ha dado a nosotros. Cada uno de nosotros tiene algo que dar, cada uno de nosotros ha recibido del Señor. Entonces, sea en el lugar donde nos ponga el Señor, es porque tenemos un propósito. Entonces, demos de lo que hemos recibido, ¿sí? Y mi esposo y yo siempre lo hemos dicho y lo hemos pensado y lo hemos hablado. Donde el Señor nos ponga, en ese lugar abriremos la obra porque Él nos ha enviado. Ya dimos el primer paso de salir de la zona de confort, y es que de nuestros países de origen, que digamos fuera Colombia, ya no estamos ahí. Hemos estado no solos, porque el Espíritu y la palabra y la guianza siempre nos ha acompañado, pero físicamente sí, los dos, con los hermanos que siempre nos han ayudado, creciendo. Y ese primer paso ya se dio y se rompió esa zona de confort. Cambiar de país, cambiar de continente, cambiar de ciudad ya no es un limitante para crecer como parejas, como personas o como hermanos. Y la idea fundamental es que crezca la obra. La obra crece si todos colocamos el granito de arena, invitando a una persona cada sábado, como nos indica el hermano Alfredo, apoyando económicamente o apoyando desde la parte en que podamos hacerlo, pero apoyando. No solamente con palabras, sino con obras, que es lo que el hermano nos enseña todos los días. Él todos los días coloca de su vida en obra para que nosotros podamos entender que es de esa forma de la que se puede crecer y es de la forma en que se puede dar más vida. Muriendo de nosotros mismos, engendramos o generamos vida nueva en otras personas. Y esa es la enseñanza, y esa es la motivación, y esa es la invitación que queremos darles, hermanos, es vencernos a nosotros mismos y lograr alcanzar esa meta que el hermano nos está colocando. Es ir adelante en Cristo, es lograr ser hallados en Cristo, y que este hombre hoy, que este viejo hombre que todavía tenemos muchos, mengue cada vez más, siempre cada vez esté más abajo, y que Cristo todos los días esté mucho más arriba de lo que fue ayer. Que siempre el día sea nuevo para todos. Y bueno, las puertas están abiertas, nuestro corazón está abierto, esta ciudad los está esperando, este país los está esperando, y muchos otros para que la obra crezca todos los días más. Muchas gracias, hermano Alfredo, nuevamente por la invitación, y para todos los hermanos un excelente día, y caminamos por la unidad, hermanos. Un abrazo. Abrazos. Dianita, Edwin, muchas gracias. Gracias por regalarnos eso, un poquito de la riqueza con que Dios los ha bendecido tanto. Gracias por ser ejemplo, gracias por animarnos, por enseñarnos, por inspirarnos. Y en cualquier lugar de Sudamérica, en cualquier lugar del mundo, en Ecuador o en donde quiera que tú estés, seguimos construyendo unidad. Entre tanta tristeza, Soy alegre.